Buenos días, muchachos. Adelante, que vienen tan temprano. Todavía estoy apenas que voy a medio masticar mi pedazo de pan sagrado y a tomarme mi poquito de café. Ya llegaron. ¿A qué se debe eso? No, provecho. Lo que pasa es que hay unos tipos ahí que están que quieren pelear, que el uno que idealista, que el otro materialista, que comunista, que el otro es capitalista, que el otro... ¿Y qué dice eso, profesor? Bueno, por eso lo estoy instruyendo, pero primero quiero comenzar porque ya me dieron que aquí hay uno que andan poniendo mata suegra en el salón de clase cada vez que no quiere entrar. Y ese es el famoso Jovita, aquel que está allá, que dicen el Jovita, no joda porque es que es mamá jobo. Bueno, yo quiero decirle, querido estudiante, que dejad que los niños vengan a mí, pero el primer hijo de puerca que me falte el respeto le pego un cocotazo. Hay muchos pelados faltadores de respeto a los padres, a los tíos, a los hermanos, a los vecinos, y aquí en el salón de clase, como tú, Jovita, cuidado alguna vaina, pues te pego tu cocotazo. Dejad que los niños vengan a mí, pero el primer vergajo que me falte el respeto le pego un cocotazo. Bueno, entonces, ¿qué quedamos en lo pasado? Pues bueno, con esas discusiones ya quedamos también que estábamos viendo eso de ideas y materialismo, propiedad privada. Todas estas cuestiones tienen un momento histórico en que nacen, por ejemplo, si nosotros no vamos a estar hablando hoy de socialismo, si no nace allá un cooperativismo en la época de Orson y Orwell. El cooperativismo y las cosas y todo provienen de ideas. Hay una cuestión que se llama la idea innata en el hombre que va de acuerdo con él, cabalgando como cuestión innata en su pensar, en su realidad experiencial y en las ideas. Pero la idea en sí es la que ha determinado las contradicciones y los grandes problemas de la filosofía. Es la que te hace crear imágenes, ya ella como un producto de un cerebro o producto de la materia. Entonces surgen las corrientes idealistas, pero no podemos hablar de idealismo si no vemos esta cuestión de la idea. De que no, profesor, lo que pasa es que uno dice que fue la idea la que hizo la materia y otro dice que de la materia y todo lo que surgió, el hombre llega a un proceso en que es capaz de producir ideas, imágenes, crear cosas, y ahí nacen las ideas de las cuestiones objetivas, subjetivas. ¿Se acuerdan que sí, profesor? Bueno, para poder entender cómo se llega a un capitalismo y cómo se va avanzando a sistemas superiores, ya sean dentro del mismo seno del capitalismo, o sea, a etapas superiores, que de una u otra forma beneficien a la especie humana, porque si no nos extinguimos todos. ¿Se acuerda que estábamos hablando de que se cabalgaba sobre cuestiones nucleares, que el Islam, que tal? Bueno, todas esas cuestiones tienen su originalidad en la costumbre, en las cuestiones de las diferentes formas en que se originó la familia, el origen de la familia, la propiedad de diferentes formas, cómo nace un matriarcado, un patriarcado, la monogamia, todas esas cuestiones, y que hay uno de los grandes atranques de Sigmund Freud cuando él hablaba solamente del patriarquismo judío y decía que el uno venía después del otro, que tal, y se ha demostrado que no, e incluso que el matriarcado y el patriarcado surgieron en formas distintas en diferentes partes. Es que en una se dio patriarcado, donde surge la familia, la imagen del patriarca en una realidad y de una obediencia a un padre, el rey de los patriarcas, eterno e inmutable. La materia también se atribuye a lo mismo. Es irreversible, inmutable, increada y tal, y ahí nacen los grandes problemas. Por eso, entonces vamos a ver primero cómo es idea, profesor, y qué es eso, profesor, para poder entender esos tipos que se quieren matar ya y que el uno es idealista, el otro es materialista, el uno lleva, no sé, un libro ahí bajo el brazo y el otro... Bueno, sencillamente ustedes siéntense ahí porque para que sean personas distintas, pero dejad que los niños vengan a mí, pero el primero que me falte el respeto le pego un cocotazo. Hombre, bueno, si esta te jovita, no joda, mata suegra.
Bueno, para la duda, que si tenemos en cuenta que la idea, para hablar de ideología, tenemos primero que hablar de idea. Para poder decir que la ideología es el tratado y estudio de cuestiones idiáticas. Cuando una palabra termina en logía significa tratado y estudio de. Cuando una palabra termina en ismo, significa tratado, doctrina de. Por ejemplo, cristianismo, doctrina de Cristo; marxismo, doctrina de Marx; ideología, tratado y estudio de la idea; biología, tratado y estudio de la vida. ¿Por qué vida y vida? Sí, profesor, qué bueno que aprendí con usted, pero bueno, entonces resulta que la idea también tiene un momento en que el hombre trata de dar una explicación y representarla. Y allá por eso en la parte donde aquí en Occidente, que nos interesa también, y ahora que estamos viendo las culturas orientales y esa vaina, que en una época fueron filosofía y luego se convierten en religiosismo, como el caso budista, que fue 500 años, y el confucianismo, 600 años, 500 antes de Cristo. Tenemos que yogo en griego es literalmente lo que significa idea. Es lo que se ve. Por ejemplo, cuando observas una imagen, esta imagen, una forma, tú lo que estás aquí es vinculando a una categoría del pensar y del ser, y su uso es utilizado cuando se usan en diferentes sentidos. Ejemplo, cuando la idea se expresa en sentido como algo que existe en la conciencia. Por ejemplo, la imagen sensorial. Mira que la Virgen está llorando, y por ahí todo el mundo empieza la reacción del dominó y la reproducción de lo falso. Empieza todo el mundo a decir, sí, que la Virgen está llorando, porque llegó un momento en que están sacando a la Virgen, a su hijo primero en el Santo Sepulcro, y ella más atrás. Llega un momento en que los que lo llevan en el hombro se mueven, y al moverse, los reflectores de la catedral, los reflectores de la iglesia, de la cuestión, le pegan en el rostro, y entonces parece que una lagrimita se moviera en su rostro, y no es más que un barniz, un tinte de barniz en forma de lagrimita que el escultor colocó. Y entonces la gente toma aquello raro como si estuviera sucediendo ahora mismo un milagro y algo extraordinario, y viene la prensa y se corre, sí, la Virgen lloró anoche nuevamente cuando vi a su hijo que iba en el... Y así surge la especulación, y la mentira sigue cabalgando sobre las ideas que el hombre ha creado para crear aquella imagen. Pero esa imagen y esa idea muchas veces va conforme a la experiencia y es resultado del mismo pensar del hombre, que es lo que se conoce como ideas innatas. Vaya mirando para poderle hablarle más adelante de qué es capitalismo y socialismo. Cuando nosotros en diferentes sentidos utilizamos esto así, en la forma en que se lo estoy diciendo, podemos tener la idea en diferentes sentidos como existente en la conciencia del ser humano. Primero podemos tener imagen sensorial, que surge en la conciencia del hombre cuando refleja los objetivos y cuando es un reflejo de los objetos percibidos por los diferentes sentidos que tenemos. Ejemplo, el caso de la Virgencita que llora. Es un realismo ingenuo, porque sencillamente fue que el escultor le puso un par de goticas de barniz
y los reflectores al moverla y salir en la procesión, enseguida alguna viejita, alguno enseguida, mira que la Virgen está llorando, y se corrió que la Virgen estaba llorando en ese momento, pero resulta que esa gotica la tiene hasta después que la metan nuevamente adentro y el otro año nuevamente vuelve a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es el realismo ingenuo de la idea y otra cosa es la realidad objetiva, y entonces ya aquí nos vamos bifurcando en las concepciones de los problemas filosóficos como son el materialismo. Ojo, que le dije que es diferente a la materia, porque hasta el mismo Demócrito, el creador, el descubridor, el que comienza con la teoría atomista, o sea, la cuestión del átomo, él creía que los átomos eran una idea. Y esa idea se había hecho realidad y provenía de lo alto. Entonces fíjense ustedes cómo tenemos que ir cuando ustedes vean por ahí la gente hablando de cosas que no tienen ni conciencia y se dan puño y machete. Así, todo esto va cabalgando con la cuestión socioeconómica, política y cultural de una comunidad, de un pueblo. Y ahí es donde nacen los pueblos que avanzan y los pueblos que se quedan atrasados. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que nosotros en segunda forma podemos ver el sentido o esencia de las cosas que son reducibles en una que otra o en uno que otro sistema filosófico. Por ejemplo, en este caso, la idea, que debemos estudiarlo para yo poderles hablar del idealismo, pero primero habríamos que hablar de la idea objetiva. Primero tendríamos que hablar y ver cómo se pasa de un materialismo al empirocriticismo en un momento dado de la historia de los pueblos en que surgen ya movimientos obreros y trabajadores en el mundo. Igual caso cuando nace un trabajador que logra convertirse en abogado, que se llama Lenin, y habla de materialismo y empirocriticismo. Vamos poco a poco, porque la cuestión de la filosofía es eterna en el hombre. Así como su inicio, en que en el momento en que empieza a pensar que un trueno le da miedo y le atribuye esto a una idea que es superior a él y que quiere que él tenga miedo y tenga que ir, le llama a Dios. Entonces vamos a ver, tenemos un momento en que se designa también un principio materialista como idea, como es el caso que le dije de este famoso Demócrito, que es diferente a Demócrates, o es diferente a Demócrito. Y este Demócrito, que también tiene esos nombres en diferentes partes de Grecia, este es un pensador, este es un tipo que es el que va a hablar en última instancia de los átomos que se utilizaron hasta hace poco para hacer la bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa? Demócrito es diferente a Demócrates, que debido a ahí es que viene la famosa palabra democracia en Grecia. Por lo tanto, nosotros estamos viendo en los átomos que eran creídos como idea. Entonces aquí aparece el de la fenomenología del espíritu llamado Hegel, y van naciendo pensadores y maestros que se van bifurcando y se van suplantando hasta llegar a un nuevo pensamiento, y el pensamiento moderno, donde ya nacen otros filósofos, otros pensadores matemáticos, y estamos donde estamos. Pero miren usted el proceso. Llega un momento en que Hegel cree que la idea increada, pero que al mismo tiempo la idea ha creado todas las cosas y que se desarrolla lógicamente y plantea problemas fundamentales entre el pensar y el ser. De esta manera, solo yo así puedo continuar con ustedes, queridos estudiantes, para decirles que realmente cuando hablamos de idealismo estamos hablando del tratado y estudio de la idea o de las doctrinas ideáticas. Antes, tenemos que respondernos la pregunta: ¿qué es idea objetiva? Y ver cómo y por qué un hombre en Rusia como Lenin llega un momento en que crea el materialismo y el empirocriticismo en un momento dado del proceso histórico de la humanidad, en tiempos de convulsiones socioeconómicas, políticas y culturales como las estamos viendo hoy, que ya tenemos en que otras formas
ideológicas en las estructuras de la política y la economía penetran América Latina. Y así una vez fue Europa quien penetró en nosotros y vino cabalgando el famoso cristianismo. Vamos a ver esto de diferentes maneras. ¿Qué es idea objetiva, Chirrichi? Bueno, profesor, la idea objetiva, como usted nos explicó la vez pasada, es la conceptuación que genera, o podemos decir que la idea no solo posee realidad objetiva, sino que además determina al ser sensible. El ideal social refleja la situación social y las situaciones económicas y sociales de una clase determinada. Y solo así podemos nosotros continuar, y por eso es que existe una idea que en un momento dado necesita la fuerza para imponerse sobre los demás, que es lo que se conoce como el idealismo burgués. Vamos más adelante para poder entender la sociabilización del hombre y los procesos económicos que vienen en estados superiores en el futuro. Nos vemos y deja que los niños vengan a mí, pero el primero que me falte el respeto le pego un cocotazo, ya lo saben. No, profesor.